Chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En los próximos videos vamos a resolver problemas bastante típicos y algunos ya con un cierto grado de dificultad. Empecemos con este primer video donde queremos mostrarles la parte teórica de este tipo de movimiento. Primero, movimiento rectilíneo uniformemente variado, tal como menciona acá, rectilíneo implica de que su trayectoria que vaya a describir el móvil siempre tiene que ser una línea recta. Además de eso, uniformemente variado. Es decir, que la aceleración tiene que ser constante. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Ya. Este tipo de movimiento tiene que cumplir dos condiciones. La primera, como ya habíamos mencionado, que la trayectoria que recorre es una línea recta. Siempre tiene que ser una línea recta. Todos los puntos que vayan a describir la trayectoria del móvil tienen que estar en una línea recta. Segundo, que la velocidad cambia. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante, en este caso no, la velocidad cambia. La aceleración permanece constante en este tipo de movimiento. Esa es la diferencia con movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanecía constante, pero acá lo que no varía es la aceleración. Veamos esta gráfica. Por ejemplo, este automóvil se está desplazando hacia la derecha. En un primer instante su velocidad es de 10 metros por segundo. Después que pasan 2 segundos, su velocidad es de 25 metros por segundo. Entonces, la velocidad no es constante. Aquí cambia la velocidad, está aumentando, pasa de 10 metros por segundo a 25 metros por segundo. Ese incremento de la velocidad está acá abajo como delta V. Es la diferencia entre 25 y 10. Si restamos 25 menos 10 es 15. Entonces la variación de la velocidad es 15 metros por segundo. Este cambio de la velocidad ha ocurrido cuando han pasado 2 segundos. Ahora, si hacemos el mismo análisis desde esta segunda posición del automóvil, la velocidad aquí es 25 metros por segundo. Incrementa su velocidad a 40 metros por segundo después de 2 segundos. El incremento de la velocidad, el cambio de la velocidad es 40 menos 25 es 15 metros por segundo. Lo mismo ocurre en este último tramo, donde el cambio de la velocidad es de 15 metros por segundo en 2 segundos. Entonces, a cambios de velocidad que sean iguales, como es en este caso, le va a corresponder que ese cambio de velocidad va a ocurrir en tiempos iguales, como lo vemos aquí. 15 metros por segundo es la variación de la velocidad en 2 segundos. Aquí ocurre lo mismo, 15 metros por segundo en 2 segundos. Por último, 15 metros por segundo en 2 segundos. Es decir, que el cambio de la velocidad en un cierto tiempo va a ser constante. Y esa es la aceleración. La aceleración tiene que entenderse como el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Eso es la definición de aceleración. Repito, la aceleración es el cambio que tiene un móvil en su velocidad por unidad de tiempo. Como observaciones tenemos, primero, si el automóvil, por ejemplo acá, tiene una velocidad de 20 metros por segundo, incrementa su velocidad a 50 metros por segundo, o sea, está aumentando su velocidad. Cuando aumenta su velocidad, la aceleración es positiva. Pero si ocurre lo contrario, si pasa la velocidad de 50 metros por segundo y después de un cierto tiempo esa velocidad ha disminuido a 20 metros por segundo, entonces la aceleración es negativa. Para este primer caso, cuando aumenta la velocidad se llama movimiento acelerado. Y en este segundo caso, cuando la velocidad ha disminuido se llama movimiento retardado. Esto, por ejemplo, eventualmente la velocidad, si es que está disminuyendo por el efecto de la aceleración, va a llegar a un punto en su trayectoria donde la velocidad va a ser igual a 0. Esto se lo conoce como movimiento retardado. Vayamos por las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que gobiernan este tipo de movimiento? Tenemos 3.
En algunos libros existen más, pero todas estas se derivan de estas tres ecuaciones. La letra D representa el espacio que ha recorrido el automóvil. Por ejemplo, acá, desde una posición inicial hasta una posición final, están separados estos por una distancia D. Es por eso. Acá dice espacio o también lo llaman distancia, que llegaría a ser lo mismo en este tipo de movimiento. La V sub 0 es la velocidad inicial del automóvil. Por ejemplo, aquí, el automóvil está partiendo con una velocidad inicial. V sub 0 representa la velocidad inicial. V sub F representa la velocidad final. T es el tiempo que demora el automóvil en cubrir la distancia D. Por último, A, que están en las tres ecuaciones, representa la aceleración. La primera ecuación. Esta primera ecuación nos permite determinar la distancia o el espacio. Pero se tiene que conocer qué cosa. La velocidad inicial, el tiempo, además de eso la aceleración. Esas tres variables debemos conocer para poder determinar la distancia. Velocidad inicial, tiempo y la aceleración. Como segunda ecuación, podemos determinar la velocidad final. Por ejemplo, si queremos determinar esta velocidad final de este automóvil, necesitamos conocer la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial con la que está partiendo el automóvil? ¿Cuál es su aceleración y el tiempo que transcurre en llegar hasta el punto final? Por último, esta ecuación igual nos permite determinar la velocidad final, pero está elevado al cuadrado. Para eso necesitamos conocer la velocidad inicial, que también está elevado al cuadrado, y está en función de la distancia. La aceleración, necesitamos conocer en las tres ecuaciones la aceleración. Y por último, la distancia. ¿Cuál es la distancia que separa una posición inicial a una posición final? Por último, en los términos donde esté la aceleración, tiene dos signos, un signo más y un signo menos. Más y menos, más y menos. Se debe usar el signo más y dejar de lado el negativo si el movimiento es acelerado. Es decir, cuando, estamos aquí en este caso, cuando la velocidad está aumentando. Cuando la velocidad aumenta, como dice aquí, la aceleración es positiva. El signo que debemos usar en la ecuación, cualquiera de estas tres, vamos a usar el signo positivo. Pero si el movimiento es retardado, se usa el signo negativo. Acá, el signo negativo. ¿Cuándo es el movimiento retardado? Cuando la velocidad está disminuyendo.